Muy buenas tardes. Eh, Después de un tiempo alejado, hemos vuelto a contactarnos para realizar un pequeño ciclo en relación a pacientes con sintomatología vestibular, lo que antes se llamaban los síndromes vertiginosos. Eh, es un agrado estar con ustedes nuevamente. Especialmente esto lo hemos hecho porque ha habido un sinnúmero de preguntas a través de nuestro Instagram, ¿no es cierto? Acerca de cómo manejar estos pacientes y pensamos que sería útil hacer un pequeño ciclo enfocado fundamentalmente a aspectos prácticos. Este no va a ser un ciclo orientado a la parte teórica, por lo tanto, los invito y les podemos compartir, ¿no es cierto?, material. Ya nuestros ayudantes y nuestros colaboradores de la página han compartido alguna información bibliográfica con respecto y que vamos a ir seleccionando para ustedes. Pero fundamentalmente lo que les quiero compartir ahora son la experiencia de 30 años de manejo de pacientes con patología vestibular. Por lo tanto, muchos de los conceptos que vamos a conocer y la forma de enfrentarlo, pero a lo mejor no lo vamos a encontrar en los libros, pero sí está fundado, ¿no es cierto?, en el conocimiento teórico. Eh, Contarles que hay muchas escuelas para enfrentar el paciente con patología vestibular, porque es una patología compleja, no es una patología simple de manejar. Pero nos vamos a basar fundamentalmente en los conceptos que ha logrado rescatar y poner como en consenso la sociedad Barani, que es una sociedad internacional relacionada a pacientes con patología vestibular, ¿no es cierto? Y cuyo nombre precisamente, Barani, ¿no es cierto?, hace referencia al Premio Nobel de Medicina, ¿no es cierto?, que ganó su Premio Nobel en relación a los estudios en el sistema vestibular. Así que invitarlos, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de hacer sesiones cortitas para que no se aburran, ¿no es cierto? Y para que sean fáciles de repasar y que podamos ir avanzando fácilmente en el tema. Entonces comenzaremos con aspectos generales. Siempre el cuestionamiento que tenemos, ¿no es cierto?, es a qué llamamos vértigo. ¿Mm? Eh, En general, el concepto clásico se refería el vértigo a la sensación de movimiento giratorio que uno percibía, y uno habla de vértigo objetivo, vértigo subjetivo, si se movía el ambiente en relación a uno o uno en relación al ambiente. En general, eso ha cambiado un poco, y ustedes van a ver que en general seguimos llamando vértigo a esta sensación anormal de movimiento, cuando en realidad no existe el movimiento, o sea, esta ilusión de movimiento, ¿no es cierto? Eh, y también llamamos vértigo, ¿no es cierto?, a aquellos sensación de movimiento distorsionada cuando se realiza un movimiento normal con la cabeza. O sea, son cosas distintas, ¿no es cierto?, que estamos llamando en el mismo grupo. Y la hemos clasificado, o se han clasificado en vértigo rotacional, cuando existe la falsa sensación de giro, o vértigo lineal, cuando la sensación de movimiento es en alguno de los planos, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos. Por ejemplo, en el plano antero-posterior, a eso lo llamamos deslizamiento. En el plano latero-lateral le llamamos balanceo. En el plano infero-superior o superinferior le llamamos rebote. Y inclinación se refiere, ¿no es cierto?, a estos movimientos en que son asimétricos entre una posición y la otra. Por ejemplo, entre la parte anterior y la parte superior, hay una inclinación anterior o posterior. O cuando hay una alteración, asimetría, ¿no es cierto?, en planos laterales, vamos a ver que hay una inclinación a derecha o una inclinación a izquierda, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso. Además, interesante que ya en la definición de estos síntomas, ¿no es cierto?, vamos a ver que efectivamente los vértigos pueden clasificarse, ¿no es cierto?, en espontáneos, que son aquellos que no requieren de ningún estímulo para aparecer, ¿no es cierto?, o provocados, cuando podemos identificar algún estímulo. En general, estos estímulos son fácilmente identificables, porque cada vez que aparece el estímulo, aparece el vértigo. Por ejemplo, estímulos que provocan la aparición de vértigo son cambios en la posición del cuerpo.
¿ya? Cuando nos acostamos, ¿no es cierto? Nos ponemos en decúbito supino, o cuando nos incorporamos, pueden aparecer vértigos. Lo mismo puede aparecer con los cambios en la cabeza, ¿ya? Por ejemplo, giros, ¿no es cierto?, de la cabeza pueden desencadenar sintomatología vestibular, y le llamamos a eso vértigo provocado por cambio de posición de la cabeza. También es fácilmente identificar, por ejemplo, eh, sintomatología vestibular que está inducida por estímulos visuales. Lo clásico, ¿no es cierto?, cuando vamos en el auto y pasan rápidamente las imágenes y las vemos de reojo, hay personas que eso puede desencadenarle, ¿no es cierto?, esta sintomatología vestibular. Y lo mismo, hay estímulos auditivos que pueden desencadenarnos, hay estímulos, por ejemplo, las maniobras de Valsalva que pueden desencadenar estos vértigos, y así una serie de otros estímulos que pueden gatillar, ¿no es cierto?, los síntomas vestibulares que conocemos como vértigo. Existen otros síntomas vestibulares, ¿no es cierto?, que están presentes y que antiguamente no los considerábamos de relevancia para el diagnóstico de patología vestibular. Dentro de ellos están los mareos, ¿no es cierto?, en que esta sensación extraña que habitualmente refieren los pacientes, ¿no es cierto?, como la van a referir de múltiples formas, pero se refiere fundamentalmente a esta sensación de orientación espacial alterada, ¿no es cierto? Y que también puede ser, ¿no es cierto?, espontánea o provocada en relación si ustedes logran identificar un estímulo que desencadena habitualmente estas molestias. Hay un tercer grupo de sintomatología que son los síntomas vestibulovisuales, ¿ya? Y dentro de esto, importante mencionar, por ejemplo, el vértigo externo, que es lo que antes se llamaba el vértigo subjetivo, que se refiere a que uno ve que las cosas están moviéndose en forma ilusoria, alterada, cuando en realidad no hay movimiento. Lo mismo las oscilopsias, ¿no es cierto?, o cuando la imagen se balancea. Y hay un síntoma que es interesante, que no es tan frecuente, lo vamos a reiterar más adelante, ¿no es cierto?, pero que cuando aparece es muy sugerente de patología vestibular. Por ejemplo, la presencia de reducción de la agudeza visual cuando uno está en movimiento. Ese es un síntoma que, si bien no es tan frecuente, cuando aparece es altamente sugerente de sintomatología de patología vestibular. Y finalmente, el cuarto grupo de síntomas que nosotros asociamos a patología vestibular son los síntomas posturales. Y aquí se refiere fundamentalmente a inestabilidad, que es cuando uno se incorpora o está sentado, ¿no es cierto?, la dificultad para mantener la postura, o la tendencia a caída, ¿no es cierto?, que es lo que llamamos pulsiones, que pueden ser en distintas direcciones. Pueden ser pulsiones, por ejemplo, anterógradas hacia anterior, o retrógradas, o laterales a derecha, o laterales a izquierda. Ustedes van a encontrar estos pacientes que uno hace algunas pruebas y van a ver que fácilmente el paciente tiene tendencia a desviar su cuerpo o a caerse hacia un lado. Y en este mismo sentido, si esta caída se completa, ¿no es cierto?, vamos a ver las caídas relacionadas al balance. Hay muchas formas de clasificarlos, pero yo en general les voy a mostrar tres clasificaciones que creo que van a tener implicancias en lo que vamos a conversar hacia adelante, en la forma de manejar al paciente. Obviamente que hay una clasificación que tiene que ver con la etiopatogenia, con la fisiopatología de la sintomatología vestibular. Y ellas normalmente las clasificamos, ¿no es cierto?, en centrales, cuando se refieren a que son manifestaciones producidas por patologías eh, de las estructuras más bien neurológicas, ¿no es cierto?, del aparato vestibular. Y hay patología, o sea, sintomatología relacionada, ¿no es cierto?, a patología propiamente de los elementos que están ubicados en el oído interno, ¿no es cierto?, que corresponden al componente periférico del aparato vestibular. También se pueden clasificar de acuerdo a su forma de presentación. Ya nos habían adelantado un poquito, ¿no es cierto?, la sociedad Barney con esta clasificación de los síntomas que yo les acabo de mostrar.
que la sintomatología puede ser espontánea cuando no tiene ningún elemento gatillante, ¿no es cierto? O provocada cuando podemos identificar algún estímulo que es capaz de gatillar, ¿no es cierto?, la sintomatología. Y finalmente, de mi punto de vista, la que es interesante también es la clasificación en relación a la evolución, ¿no es cierto?, de la sintomatología. Y en esta en general la podemos clasificar en patología aguda, o que se refiere a primera crisis, ¿no es cierto?, el paciente que no ha tenido nunca una crisis y presenta su primera crisis ahora, o aquel paciente, ¿no es cierto?, que ya ha tenido varias crisis y consulta en esta oportunidad por una enésima crisis, ¿no es cierto?, y el que llamamos como sintomatología vestibular recurrente. Obviamente que la clasificación fisiopatológica tiene una importancia fundamentalmente en que podemos tratar de atribuir, ¿no es cierto?, a la alteración en el sistema vestibular donde se produce, ¿no es cierto?, en relación a la sintomatología o la forma de presentación de la enfermedad. Y normalmente ambas clasificaciones, tanto las periféricas como las causas centrales, las podemos dividir en posturales y espontáneos. Y aquí les muestro las causas más frecuentes, tanto de la patología vestibular periférica y central, cuando se presentan de forma postural o en forma espontánea. Las vamos a revisar después más adelante, pero quise poner las más frecuentes. Por ejemplo, patología periférica que se presenta en forma postural, lejos la más frecuente el vértigo postural paroxístico benigno. Y cuando es espontánea, ¿no es cierto?, vamos a ver, dependiendo, ¿no es cierto?, neuritis vestibular o la enfermedad de Meniere, que también se llama hidropesía linfática. En el caso de los centrales, no olvidar que también hay patología de origen central que se manifiesta como sintomatología postural. Y lo vamos a revisar en las siguientes sesiones, ¿no es cierto?, que corresponde al vértigo posicional central. Y dentro de las patologías centrales, también hay sintomatología espontánea, ¿no es cierto? Dentro de ellos, por ejemplo, la migraña vestibular o el accidente cerebrovascular son patologías bastante frecuentes que ustedes deben conocer. ¿Cómo enfrenta un paciente con sintomatología vestibular? Yo les recomiendo, siempre que encuentren un paciente con sintomatología vestibular, lo primero que tienen que tratar de hacer es asegurarse de que se trata de sintomatología vestibular. Y aquí el primer consejo, el primer tips que uno les quiere entregar, averigüen si hubo compromiso de conciencia. Si hubo compromiso de conciencia, es decir, hay episodios de la crisis que el paciente no recuerda, yo les sugiero orienten el estudio y el manejo del paciente como un compromiso, como un estudio del compromiso de conciencia, o sea, como un síncope. No lo orienten como un estudio de sintomatología vestibular, oriéntenlo como correspondiente a un cuadro de pérdida de conciencia brusca. Ese es como el primer tips después de 30 años de tratamiento en centros de esta patología. Y en segundo lugar, averigüen si estos síntomas, ¿no es cierto?, corresponden en realidad a sintomatología vestibular. Efectivamente, existe la sensación anormal de movimiento que habíamos conversado, ya sea rotacional o ya sea lineal, ¿no es cierto?, en cualquiera de los sentidos que habíamos conversado, ¿no es cierto? Y averigüen, ¿no es cierto?, o traten de averiguar si han aparecido otros síntomas de patología vestibular. Como decía, hay síntomas que, si bien no son frecuentes, cuando aparecen son un muy fuerte indicador de patología vestibular. Por ejemplo, la pérdida de la agudeza visual cuando estamos en movimiento. Eso es muy sugerente de alteración del reflejo vestibulocular. Por lo tanto, es muy sugerente de patología vestibular. Una vez que estamos seguros de que estamos tratando un paciente con sintomatología vestibular, yo les recomiendo que deben definir si se trata de una primera crisis o de recurrencia. O sea, vayan a la forma de presentación. Porque si es primera crisis, lo primero que debo descartar la presencia de un accidente cerebrovascular. Fundamentalmente por, ¿no es cierto?, las consecuencias del manejo que esto tiene. La presencia de recurrencias, como les menciono acá, no descarta la presencia de un accidente cerebrovascular, pero lo hace mucho menos probable. O sea, habitualmente el accidente cerebrovascular
lo van a encontrar como una crisis de sintomatología vestibular primaria, aguda. Entonces, si no se trata de un cuadro de presentación aguda, de esta primera crisis, y se trata más bien de un paciente que tiene sintomatología, define si esta sintomatología es espontánea o provocada, ¿ya? En los casos de patología provocada, esta es la causa más frecuente de consulta por cuadros vestibulares, ¿no es cierto?, en atención primaria y menos en la urgencia, pero también se presenta. El cuadro que con mayor frecuencia se presenta como tal es el vértigo postural paroxístico benigno. Y como les contaba yo, es la causa lejos más frecuente de consulta. Y por eso que nos vamos a dedicar toda una sesión a ver el enfrentamiento práctico, ¿no es cierto?, de estos pacientes. Y finalmente, si el paciente presenta sintomatología espontánea y esta patología espontánea no es aguda, que fue el caso que vimos como primera medida, ¿cierto?, y es recurrente, el siguiente paso que les recomiendo hacer es determinar si existe sintomatología auditiva asociada. Y esto va a ser importante para el diagnóstico diferencial y para poder manejar el paciente que presenta sintomatología vestibular. Esto es como un enfoque general, ¿no es cierto?, a cómo enfrentar estos pacientes. Yo les recomiendo que revisen un poquito lo que acabamos de explicar, ¿no es cierto?, ahora en el video, porque en las siguientes sesiones, que espero que sean breves como las que acabamos de hacer, ¿no es cierto?, vamos a ir dirigidamente a estudiar a estos pacientes y les voy a enseñar en forma práctica cómo hacer las maniobras, o ya sea de diagnóstico o de tratamiento de esta patología. Como les conté, nuestros canales de comunicación están abiertos para que ustedes durante estos días me puedan hacer, ¿no es cierto?, las consultas necesarias para que ojalá esto esté absolutamente claro y podamos avanzar, ¿no es cierto?, en el resto de las patologías que tenemos que discutir.